Toca la presentación de caso clínico de la sesión anatomoclínica en conjunto con el doctor José Manuel Aguilar Priego y bueno, yo, Amanda de la Cruz. En la ficha de identificación, nuestra paciente tiene las iniciales CSH, tiene una edad de 32 años y nació en 20 de diciembre de 1984. En sus antecedentes heredofamiliares, bueno, solo tiene padre con diabetes mellitus e hipertensión arterial y se niegan los oncológicos. Los personales patológicos no patológicos, ella es originaria y residente de Puebla, estudió hasta la licenciatura, es empleada actualmente, soltera, católica, hemotipo O positivo, tatuajes 4 y zoonosis positiva a razón de un perro. En los personales patológicos, los relevantes, bueno, se le diagnosticó cáncer de mama T1N0M0, tabaquismo lo abandonó el 12 de mayo del 2017 y el etilismo social. Y sus antecedentes personales, gineco-obstétricos, menarca de 10 años, ciclos de 33 por 4 días, se hizo Dokaku hace 3 años, que salió negativo, gesta 0 y hormonales ocasional de emergencia. Dentro de lo que les acabo de mencionar acerca de los personales, de los antecedentes, ¿me podrían indicar alguien qué factores de riesgo encuentran para cáncer de mama en esta paciente? ¿Qué más? Temprano. Sí, está bien. No. Ok. Bueno, así ya dentro de todos los factores de riesgo que existen, les marqué los rojos, que son los que quedan. Bueno, para empezar es mujer, su menarca temprana, como mencionaron, la nuliparidad y el tabaquismo. Bueno, en su padecimiento actual, ella acude tras autoexploración mamaria y ella se palpó 2 nódulos en el cuadrante inferior interno de mama izquierda, con crecimiento progresivo, no fueron dolorosos y tenía ella sensación de punzadas hace como 1 año aproximadamente. Posteriormente, ella refirió haber palpado una lesión nodular en la parte interna del pezón de mama izquierda de 1.5 centímetros aproximadamente. No refirió cambios en la piel, ni presencia de secreciones, ni adenopatías. En la exploración física, bueno, signos vitales normales y lo relevante fue cuello cilíndrico sin megalias, mamas medianas, mama normal derecha y bueno, en la mama izquierda se encontraron nódulos de 5 y 7 milímetros en cuadrante inferior interno, radio de la 7 de la línea C y nódulo irregular de 2 centímetros, radio 8, línea B, como podemos ver en la imagen. Bueno, durante la exploración, bueno, como ya mencionamos, se palpó una masa. La paciente tiene más de 30 años, bueno, tiene 32, y posteriormente se le realizó una mamografía y bueno, se encontró que estaban como sospechosas las masas, por lo que se le realizó una biopsia, que posteriormente veremos el resultado. Y bueno, salió maligno. Además de esto, se le realizaron otros laboratorios en un ultrasonido donde el útero y el ovario eran normales, con quistes foliculares, radiografía de tórax sin anormalidades, bueno, escoliosis, y laboratorios hemoglobina de 14, leucocito de 6.5, plaquetas 302.000, glucosa de 90, creatinina 0.66, PFH normales, K15-3. ¿Alguien me puede decir qué es el K15-3? ¿Por qué lo pedimos? Ok, ¿y cuándo lo debemos de pedir? Bueno, bueno, sí es un marcador tumoral, son empleados en el pronóstico y la evaluación de la respuesta en la terapia. Y bueno, este marcador se debe de pedir
cuando se inicia el tratamiento para ver cómo está reaccionando hacia él. Claro. Bueno, también se le solicitó un ultrasonido de mamas. Bueno, no tengo cómo señalarlo, pero bueno, se pueden ver las lesiones que tiene en la mama izquierda. Y yo, es que no hay señalador, pero ahí las pueden ver. También se le solicitó una resonancia magnética, que bueno, está indicada la resonancia, control de mujeres con alto riesgo de cáncer de mama, para obtener también información sobre una zona sospechosa que fue detectada en una mastografía o una ecografía, y para monitoreo de posibles recurrencias después del tratamiento. En esta paciente fue porque se encontraron las lesiones en el ultrasonido, entonces pues querían obtener más información. Se encontró en la resonancia un tumor irregular en interlínea de internos de mama izquierda con edema perilesional, curvas tipo 1 de 3.5 por 2, adyacente para lesión en cuadrante interno inferior, mide de 1.4 por 1.05, y otras dos lesiones de morfología similares a la segunda descrita de 7 a 8 milímetros. Otra en interlínea de inferiores de 9 por 6 milímetros. La mama derecha solo tenía zonas de adenosis y bueno, el diagnóstico fue tumor maligno a nivel de interlínea de internos de mama izquierda, otros dos focos en cuadrante interno inferior y un cuarto a nivel de interlínea de inferiores. Y bueno, la resonancia presentaba datos de multicentricidad y tenía un BRATS 6. ¿Me pueden decir, alguien se sabe cómo se clasifica el BRATS? Bueno, ahí están. Ella tenía un BRAT 6, el primario conocido. En la resonancia, bueno, se pueden ver igualmente las lesiones, no las puedo señalar, pero sí se ven. ¿Sí las ven? ¿Sí las logran identificar o es que no llego tampoco? Claro. Sí.
Bueno, ahí está la resonancia. Podemos ver las lesiones que están muy claras. También presentamos las curvas de lavado, que en esta se puede ver la lesión principal, que, bueno, es esta. Que bueno, tiene una curva de lavado que es indicativa de malignidad. Bueno, el hallazgo de una curva de pendiente elevada con lavado precoz de contraste indica cuando hay malignidad o no. Por ejemplo, en estas otras lesiones que también se encontraron en la resonancia de la paciente, podemos ver que la curva de lavado, bueno, es más lenta. Si fuera más rápida indicaría malignidad. ¿Quiere decir algo de esto? La principal ventaja de la resonancia magnética es precisamente el comportamiento de la sustancia paramagnética. Entonces, es lo que la hace diferente de la mastografía, del ultrasonido, del comportamiento en la lesión de la sustancia paramagnética. En este caso, la primera se te puede regresar. Es esa, sí. Una curva con ascenso rápido y con lavado muy rápido y muy sugestiva de una neoplasia maligna. Está muy vascularizado, se llena rápidamente, pero también tiene un vaciamiento acelerado. Las otras dos lesiones, las otras dos curvas, si solamente las viéramos así, son indicativos de una lesión uterina. Es una lesión que tiene un ascenso rápido, pero no tiene un descenso rápido. Si solamente la lesión principal tiene características por resonancia, por lo menos en cuanto al comportamiento de una lesión Bueno, aquí tenemos el resultado de la biopsia, del que ya comentó el doctor. Bueno, ella presentó un adenocarcinoma mamario mucinoso bien diferenciado infiltrante en radio de las 8 horas de mama izquierda. Tenía HER2 negativo, Ki67 positivo, receptores de estrógenos y progesterona positivos. Bueno, en esta paciente que tenía T1N0M0, el abordaje fue, bueno, la historia y su examen físico. Se diagnosticó por la mastografía, se utilizó el ultrasonido, se entregó a patología, como dijo, por la biopsia, y bueno, se determinaron si había receptores de estrógeno y progesterona positivos, además de HER2, que bueno, fue negativo. También más adelante vamos a ver que se le realizó un consenso genético. Y bueno, a ella también, como ya mencionamos, se le realizó la resonancia magnética y sus laboratorios. A la paciente se le realizó, tras ya tener el diagnóstico, ver dónde estaban las lesiones y todo, se realizó una mastectomía con estadiaje axilar más reconstrucción. En ella, en la cirugía, se le encontraron ganglios negativos, por lo que no se recomendaba la terapia de radiación. Bueno, se encontró que era un tumor mucinoso y ya los marcadores, como ya les mencioné. Entonces, finalmente se le realizó mastectomía izquierda, mapeo linfático, biopsia de ganglio centinela y se le colocó una prótesis de Becker. Y bueno, como ya les mencioné, los ganglios salieron negativos a metástasis y bueno, se le resecaron 2. Y bueno, la terapia adyuvante posteriormente al tratamiento quirúrgico, bueno, como ya vimos, es un tumor mucinoso, tiene receptores de estrógeno y de progesterona positivos y tiene el tamaño es de 1 a 2.9, por lo que a ella se le realiza una terapia endocrina adyuvante, no se le aplica radioterapia ni quimio. Y bueno, entrando bajo las guías, ella es una paciente premenopáusica, por lo que ella tiene que entrar a tamoxifen y un supresor ovárico. A ella se le dio tratamiento con Soladex y tamoxifeno a dosis estándar por 10 años. Como vienen en las guías, estuvo muy bien abordado y ha estado igual. Y bueno, como les comentaba, el panel genético, ¿saben qué es el MammaPrint antes de que lo lean? ¿No? Ok.
Bueno, el MammaPrint es una prueba de perfil de expresión genética autorizada por la FDA que evalúa el riesgo de metástasis individual de cada persona en cáncer de mama. Está indicado en los estadios 1 y 2, en los invasivos, en tumores inferiores a 5 centímetros, en receptores de estrógeno positivos o negativos o con 3 o menos ganglios linfáticos comprometidos. En la paciente, esos resultados indicaron que tiene un riesgo bajo para metástasis y que no tiene beneficio significante que ella reciba quimioterapia. Este estudio es importante para saber qué hacer con el tratamiento. Y bueno, en conclusión, el cáncer mucinoso de mama abarca 4% de todos los cánceres de mama. Tiene un mejor pronóstico, una supervivencia de 10 años, una mayor incidencia en edades perimenopáusicas y posmenopáusicas. En mujeres menores de 35 años es menor del 1%, como en esta paciente, que es lo que pues lo hace interesante. Y bueno, es una neoplasia que crece lentamente y tiene baja metástasis en ganglios axilares de un 15%. Y tiene mejor pronóstico que el carcinoma mucinoso que los mixtos. Y bueno, es importante diferenciarlo de los mixtos porque el pronóstico es diferente y el tratamiento igual, por lo que, pues bueno, es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Le pongo la suya? Buenos días, pues nosotros recibimos en patología primero para estudio transoperatorio el ganglio centinela. La biopsia que le habían hecho previamente fue fuera del hospital y no tuvimos la oportunidad de hacer la revisión. Entonces, pero sí teníamos el antecedente que ya tenía un diagnóstico previo de carcinoma de mama. En esta foto les muestro un corte de ganglio linfático. En la parte superior vemos la corteza del ganglio y vemos que tiene una arquitectura parcialmente distorsionada con hiperplasia sinusal y folicular. En la parte inferior izquierda vemos un centro folicular hiperplásico y en el resto vemos hiperplasia sinusal, por lo que esto se diagnosticó como hiperplasia mixta. No encontramos metástasis ni mediante HE ni con inmunohistoquímica. Posteriormente recibimos para estudio definitivo la mastectomía simple izquierda y en ella al corte les muestro dos de los tumores, dos de los focos tumorales. Son las dos lesiones que están en la parte superior, que tienen ese aspecto gelatinoso. Tienen bordes más o menos regulares, pero en algunas áreas se ven infiltrantes. Aquí los tenemos en un acercamiento. Y este es el tercer foco, que se encuentra en la parte inferior. Vemos como también tiene ese aspecto gelatinoso. Y esto es en los cortes histológicos. Este es uno de los focos. Vemos cómo las glándulas neoplásicas, que son las que se ven más rositas, están inmersas en esos grandes lagos de moco, tienen un patrón hipocelular y acá tenemos del lado derecho el acercamiento de estas células neoplásicas. Ese es uno de los focos. Este es el segundo foco, que también tiene un patrón hipocelular. Vemos que las células tienen un pleomorfismo moderado. En algunas áreas forman un poquito glándulas y en otras zonas se ve el patrón más sólido. Y este es el tercer foco, otra vez con mucho moco y pocas células, y en este, por ejemplo, vemos un mayor número de mitosis. Acá les muestro dos en la foto. Encontramos también un componente de carcinoma mucinoso in situ. Vemos cómo aún está contenido en el ducto, no hay extravasación del moco, tiene un foco de calcificación distrófica y aquí en el acercamiento vemos que aún tiene células basales en la periferia. En el resto del parénquima mamario encontramos esclerosis estromal extensa y áreas con ectasia ductal, por lo que lo diagnosticamos como un carcinoma mucinoso multifocal. Los tres focos midieron 1.8, 1.1 y 1 centímetro respectivamente. Estaban separados entre sí 1.3 centímetros y 1.8 centímetros. Los tres se encontraban en interlínea de cuadrantes internos, algunos más hacia el cuadrante inferior interno. El foco de carcinoma ductal in situ
Le hicimos receptores de estrógeno y progesterona que fueron positivos en 90% con una intensidad de 3 cruces. El HER2 no mostró sobreexpresión y el Ki67 fue del 10%. Y los ganglios linfáticos centinela, pues negativos a metástasis. Entonces vamos a hablar un poco del carcinoma mucinoso de la mama. Este es un carcinoma que se considera de tipo específico dentro de todo el espectro de carcinomas de mama. Estos de tipo específico representan un 25% de los tumores malignos de mama y entre ellos está también el tubular, el cribiforme, el medular, el metaplásico. Y específicamente el carcinoma mucinoso representa el 2% de todos los tumores, de todos los carcinomas de mama. Se ha llamado también carcinoma coloide o carcinoma mucoide, pero el nombre más aceptado y más utilizado es carcinoma mucinoso. Y se caracteriza, como lo vimos en las imágenes, porque las células neoplásicas están inmersas en grandes lagos de moco. La edad media de presentación es de 55 años, pero se han reportado casos de menos del 1% en mujeres menores de 35 años, como nuestra paciente. Entonces, desde ahí ya es algo, en este caso, que llama la atención, la edad de presentación. Hasta 7% en mayores de 75 años. Se han clasificado con 2 patrones histológicos, que es el tipo A, que se llama así cuando es paucicelular, cuando tenemos poquitas células neoplásicas y mucho moco extracelular, y el tipo B, que es el hipercelular. Vamos a ver acá mejor en la imagen. En la parte superior tenemos el tipo A, que es el hipocelular, que vemos mucho moco y pocas células neoplásicas. Y en la parte inferior vemos el tipo B, en el que al contrario hay muchas células neoplásicas y poquito moco. Para que podamos llamar un carcinoma mucinoso puro, debe tener este componente en más del 90% del tumor. Si tiene menos del 90%, pero más del 50% y está mezclado con otro tipo de carcinoma, entonces se llama carcinoma mixto y se tiene que referir cuál es el otro subtipo que estamos viendo. A lo mejor el más común con que se encuentra es un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico. Estos carcinomas expresan y producen mucinas, principalmente MUC2 y MUC6, que son las mucinas formadoras de gel, por eso se ven, tienen este aspecto gelatinoso desde la imagen macroscópica. Y estas mucinas se ha visto que incrementan la actividad citotóxica de linfocitos T y es una de las propuestas de por qué estos carcinomas tienen un mejor pronóstico. Bueno, suelen tener receptores hormonales positivos, como en este caso, el HER2 negativo, y los de patrón B suelen tener expresión de marcadores neuroendocrinos como cromogranina, sinaptofisina y CD56. Respecto al perfil genético, suelen ser de tipo luminal A, que esto se debe hacer con secuenciación, pero a veces se puede inferir un poco respecto a los resultados de inmunistoquímica. Los que tienen receptores hormonales positivos, HER2 negativo y un Ki67 menor al 15% suelen ser de fenotipo luminal A, como fue en este caso. En general, los carcinomas mucinosos tienen un bajo nivel de inestabilidad genética y pocas amplificaciones si se comparan con un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico. Y se ha visto que a diferencia de estos también tienen otras alteraciones genéticas, como pérdidas en el gen 16Q y ganancias en el 1Q. Además, se ha visto que entre el patrón A y B también hay diferencias genéticas y que el patrón B se comporta más bien como un carcinoma con diferenciación neuroendocrina. Tienen en general un pronóstico favorable con una supervivencia a 10 años hasta del 80% y menor incidencia de metástasis ganglionares axilares. En este artículo, que es una revisión retrospectiva de 11.400 casos, compararon la supervivencia respecto al carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico y al carcinoma mucinoso. En la parte superior, en la línea azul, vemos la supervivencia en el carcinoma mucinoso y en la parte inferior, en rosa, la correspondiente al carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico. Y vemos que desde a los 5 años ya la supervivencia en el carcinoma mucinoso es del 94.2% y en el carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico 82.4%, y conforme avanza el tiempo igual la sobrevida sigue siendo mucho menor. A 20 años vemos por ejemplo que en el mucinoso es de 81.1% y en el ductal infiltrante sin patrón específico 62%. Otro concepto que quiero revisar son los focos múltiples. Hay 2 conceptos principales que son multicéntrico y multifocal.
Multicéntrico se suele utilizar cuando hay más de 2 focos de tumor en distintos cuadrantes de la mama, o cuando estos focos están separados por una distancia entre 2 a 5 centímetros, dependiendo de la serie que se revise, o focos que afectan sistemas ductales diferentes. Y el término multifocal se utiliza cuando hay más de un foco de carcinoma dentro del mismo cuadrante de la mama, cualquier caso con 2 o más focos o tumores separados por menos de 2 centímetros, que sería este el caso. Aunque a veces esos términos se ocupan de manera intercambiable y no hay una definición exacta aceptada en toda la literatura, pero pueden encontrarlo así como multicéntrico y multifocal. Respecto a los focos múltiples, en los pacientes con cáncer de mama se encuentran desde un 10 hasta un 40% de los casos que ya tienen varios focos al momento del diagnóstico. Y bueno, la incidencia de estos aumenta cuando se utilizan estudios de extensión como la resonancia magnética, como vimos en este caso, que encuentra focos adicionales hasta en 10 a 30% de los casos. Y en esta serie, por ejemplo, evaluaron 806 tumores que fueron multifocales de todos los tipos, y vemos que aquí los casos que tuvieron un tipo histológico idéntico entre sí fueron 115, entonces es frecuente, pero lo que no es frecuente es que haya multifocalidad o multicentricidad en carcinomas mucinosos. Usualmente cuando hay varios focos suelen presentarse acompañados de un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico o de otros tipos, pero no puros multifocales, como fue el caso de esta paciente. Y aquí, por ejemplo, revisan caso por caso cuáles fueron los tipos de tumores que encontraron y vemos que solamente en el caso número 12 encontraron 2 focos de carcinoma mucinoso con un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico. Y en este otro, en el número 21, encontraron solamente un foco de carcinoma mucinoso alternando con focos de carcinoma ductal infiltrante igual sin patrón específico. En conclusión, bueno, ya con todo lo que vimos, tenemos que los carcinomas mucinosos de la mama tienen mejor pronóstico que los carcinomas ductales infiltrantes sin patrón específico. Lo que llama la atención de este caso pues, es la edad de presentación del cáncer en nuestra paciente, la multifocalidad y que sea de tipo mucinoso puro. ¿Tienen alguna duda o comentario? Sí. ¿Qué diferencia habría entre un carcinoma mucinoso puro y un carcinoma productor de mucina? Tuvimos esta plática porque en algún momento el doctor Tábara, en el Congreso de Mastología, veía parte de las imágenes de la biopsia inicial. Sí, bueno, es que al fin y al cabo va a ser el mismo comportamiento, ese es uno de los. Sí, es que por ejemplo, para que podamos definirlo como un carcinoma mucinoso, todo el tumor debe tener 90% por lo menos, debe ser… En este caso, ¿cuánto tuvo? Porque yo no lo vi en el reporte. Sí, en este caso era el 100%. 100%. El 100%, sí, por eso no se consignó específicamente, sí. Pero como vemos aquí en las imágenes, todo el tumor los 3 tumores tienen mucina. Sí. Okay. En este paciente, normalmente podemos tener 2 conductas. Una, no pedirle un estudio de genético, un panel genético a una paciente que ya sabemos que es una etapa inicial y que tiene receptores de estrógeno positivos, un KI67 bajo. En ella en especial, quiero saber su opinión, que es algo más clínico a lo mejor, sí tomé la decisión de tomarle un estudio de MammaPrint, hacerle un estudio de MammaPrint por 3 razones. Uno, no es el tumor frecuente por edad, entonces claro. Esa es una de las inquietudes. Como ya lo revisó la doctora, lo revisó usted, solamente el 1% de las mujeres con un carcinoma mucinoso puro van a tener antes de 50 años, o menor de 50 años. Sí. Segundo, es un tumor que tiene múltiples focos o multicéntrico, que tampoco es lo común en el carcinoma mucinoso puro. Y la mayor parte de los estudios que dicen que el carcinoma mucinoso puro se va a comportar con un excelente pronóstico, a diferencia de un ductal infiltrante, son en ese grupo de mujeres con un solo tumor y de más de 50 años, ¿no? Entonces todo eso pues, te lleva a pensar que se puede comportar diferente y fue una de las decisiones de hacerle el estudio de MammaPrint que corroboró que es un luminal A y de bajo riesgo a metástasis a 5 años solamente con hormonoterapia, ¿no? Sí, claro, yo creo que fue lo adecuado precisamente por eso, porque tiene muchas características que no cuadran con lo general, ¿no? Y usualmente siempre correlaciona, lo podemos extrapolar los resultados de inmunistoquímica con lo que va a salir en el MammaPrint, pero no siempre es así. Entonces yo creo que fue adecuado haberlo hecho. Okay. ¿Algún otro comentario?
Bueno, eso sería todo, gracias. Y bueno, eso sería todo por hoy de la sesión. Gracias.